Adivina qué, me quedé impactada cuando John, de repente dijo que quería el divorcio mientras nos preparábamos para un funeral. Dijo que quería casarse con alguien que no quisiera hijos, así que no quería seguir pagando por nuestro hijo Charlie. Sentí alivio al saber que ya no tendría que lidiar con los gastos de crianza, pero también me molestaba que este hombre fuera el padre de Charlie. Acordamos el divorcio y John se fue el día del funeral. Más tarde, descubrí que John se asustó cuando vio el testamento de Charlie, porque era hora de que yo me defendiera. Déjame contarte un poco sobre mí. Soy Natasha, una ama de casa de 42 años. Antes trabajaba en una empresa como traductora, pero ahora soy freelance. Mi esposo John tiene 45, 3 años más que yo. Nos casamos cuando yo tenía 29 años y tuvimos a nuestro hijo Charlie al año siguiente. Desafortunadamente, John no estuvo muy involucrado en la crianza de Charlie, quien a menudo estaba enfermo. Cuando Charlie se puso muy enfermo a los 12 años, intenté llamar a John, pero no contestó. Tal vez estaba en una reunión de negocios, así que en lugar de llamarlo, decidí enviarle un mensaje. Su respuesta llegó a la mañana siguiente y lo llamé de inmediato. Esta vez contestó al instante, pero parecía molesto. Le urgí que viniera al hospital porque Charlie estaba realmente mal, pero John lo minimizó, diciendo que su presencia no haría ninguna diferencia y se preocupó por los gastos hospitalarios. Colgó abruptamente, dejándome enojada y frustrada. Con el tiempo, la condición de Charlie no mejoraba, a pesar del cambio de estaciones. Los médicos incluso dudaban que pudiera sobrevivir el invierno. Reduje mis horas de trabajo para pasar más tiempo con él. Charlie notó mi ausencia en el trabajo y me mostró su preocupación, pero le aseguré que todo estaba bien. Para tranquilizarlo, comencé a trabajar desde la habitación del hospital, justo a su lado. A Charlie le encantaba leer y estudiar, así que traté de hacer su ambiente lo más cómodo posible. Sin embargo, yo nunca visitaba a Charlie, ni mostraba preocupación, solo se quejaba de los gastos y criticaba mis decisiones, dejando a Charlie sintiéndose solo y desatendido. Me di cuenta de que presionar a John para que visitara a Charlie no cambiaría nada, así que dejé de insistir. Para entonces, John llegaba tarde a casa, frecuentemente, oliendo a alcohol. Decía que era por el trabajo, pero había pruebas de que estaba teniendo una aventura. A pesar de su negligencia, dudaba en divorciarme, porque temía que eso afectara a Charlie. Mientras tanto, la salud de Charlie seguía deteriorándose, cuando su médico me dijo que solo le quedaba alrededor de un mes de vida. Me devasté, a pesar de continuar con el tratamiento durante 2 semanas más. La condición de Charlie empeoró. Cuando el médico dijo que ya no había más tratamiento disponible, decidí llevar a Charlie a casa para sus últimos días. Charlie estaba feliz de volver a casa, pero John parecía indiferente. Para mí, estaba claro que John ya no tenía redención y había perdido toda esperanza en él. Charlie iba a ser dado de alta la tarde siguiente, mientras me ocupaba de empacar las cosas de Charlie y prepararme para llevarlo a casa. De repente, me preguntó, «Mamá, ¿tú amas a papá?» Su pregunta me tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, continuó, «Papá no parece interesado en mí ni en ti, así que sí, no amas a papá, quiero que te divorcies y vivas tu vida». Pude notar que Charlie había percibido la tensión entre John y yo, pero como madre no podía dejar que se preocupara por nuestros problemas, así que rápidamente le aseguré con una sonrisa, diciéndole que amaba a su padre y que él también nos cuidaba, aunque estuviera ocupado. Charlie no pareció completamente convencido, pero dejó el tema y se quedó dormido. 2 días después, falleció en casa. John nunca apareció, pero yo me quedé al lado de Charlie, sosteniendo su mano y llorando. Después de la muerte de Charlie, el médico y la enfermera que habían estado con nosotros desde que Charlie era joven vinieron a despedirse. Me entregaron una carta que Charlie había dejado en su bolso, diciendo que quería que la tuviera si algo sucedía. En la carta, Charlie expresaba su gratitud hacia el médico y la enfermera por su atención.
Me encontré sola. Sin la ayuda de John mientras Charlie sufría por su enfermedad, me sentí agradecida por aquellos que nos apoyaron durante este difícil momento. Después de que se marcharon, abrí la carta que Charlie había dejado junto a él. Su contenido me sorprendió y me hizo llorar, junto con su gratitud. La carta contenía algo impactante que me enfureció profundamente. A pesar de mi angustia, tuve que concentrarme en planificar el funeral de Charlie. Decidí hacer un pequeño servicio en casa, pero John, quien había estado ausente por tanto tiempo, finalmente apareció el día antes del funeral. Oliendo a alcohol, su actitud indiferente y sus comentarios sobre mi envejecimiento solo aumentaron mi frustración. Parecía desconectado de la realidad de la muerte de Charlie, tratándola como un evento distante. Discutir con John parecía inútil. Así que opté por enfocarme en los arreglos del funeral. A pesar del dolor de perder a Charlie, sentía una extraña sensación de alivio al saber que ya no tendría que preocuparme por los gastos de crianza. Sin embargo, la mención repentina del divorcio por parte de John durante los preparativos del funeral me dejó completamente en shock, destacando una vez más su egoísmo. Pero esto era demasiado para soportar. Las palabras de John me golpearon como un balde de agua fría. Hay una mujer con la que quiero casarme, pero no quiere tener hijos. Así que, con Charlie vivo, el soporte económico y los gastos médicos drenarían mi dinero. Su frialdad me atravesó profundamente y una ola de alivio lo envolvió al pensar en liberarse de las cargas financieras. La realización de que un hombre así era el padre de Charlie me causó un escalofrío, y cuando mi cabeza se despejó, la ira hervía dentro de mí. Acepté el divorcio de inmediato. Está bien, le dije, entonces me quedaré con la casa. Sal de aquí lo antes posible, pero espera hasta después del funeral. Con eso, John se fue el día del funeral. Durante el funeral, mientras leía el testamento de Charlie, el rostro de John se puso pálido, y los familiares lo miraban con rostros furiosos. Era mi turno de contraatacar. El testamento de Charlie revelaba la infidelidad de John. Hasta ese momento, John había estado fingiendo ser un padre afligido, llorando en voz alta. ¿Cómo puede existir tal carta? No es cierto, Nisa. John intentó negarlo, luciendo patético. Silenciosamente saqué un sobre de mi bolso y le puse unas fotos delante. Tartamudeaba. Sus palabras se entrecortaban y su rostro seguía pálido. Sonreí dulcemente y le pedí a los familiares que pasaran algunas fotos. Se escucharon murmullos de asco y pequeños gritos de sorpresa de todos a nuestro alrededor. Despreciable, no visitar a su hijo frágil, pero estar con esta mujer de una manera tan escandalosa. Las miradas de odio hacia John se intensificaron y se dejó caer en su asiento. Luego le presenté a John los papeles del divorcio. Me miró con sorpresa. Su voz se quebraba como si estuviera a punto de llorar. No me prestaste atención porque siempre estabas cuidándolo a él. Solo fue un desliz. Perdóname. No quiero divorciarme, rogaba John. ¿No prestarte atención? No eres un niño. Te pedí varias veces que me ayudaras a cuidarlo, pero siempre huías diciendo que el trabajo era una excusa. Tan pronto como John dijo que cuidar era algo sucio, desapareció de mi vista. Cuando miré hacia abajo, estaba arrastrándose por el suelo, y mi suegro estaba parado sobre él, respirando con dificultad. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir que cuidar a tu propio hijo es sucio? Ya basta de bromas. Un padre que no se preocupa por su hijo no es padre en absoluto. Eres lo peor de lo peor. Mis suegros siempre adoraron a Charlie. Celebraban cada vez que salía del hospital. Le compraban sus cosas favoritas y nunca se perdían una visita. Habían estado cubriendo a John, creyendo sus excusas sobre estar ocupado en el trabajo, sin imaginar que su propio hijo podría ser una desgracia. Las lágrimas recorrían sus rostros mientras miraban a John con desprecio, quien estaba sentado en estado de shock, agarrándose la mejilla donde había sido golpeado. Nisa, lo siento mucho, no teníamos idea. Si hubiéramos sabido que era un hombre así, te habríamos animado a divorciarte antes. Estamos verdaderamente arrepentidos. Mis suegros comenzaron a inclinarse profundamente, pero me apresuré a levantarlos. No era su culpa. Charlie amaba a sus abuelos, y su presencia fue una de las razones por las que no había pedido el divorcio antes. Ustedes no tienen la culpa. Miren, la carta de Charlie dice, gracias y cuídense. Charlie y yo los amamos mucho. Los tranquilicé. Mi suegra me abrazó, llorando en silencio, y mi suegro también lloraba, disculpándose conmigo. John finalmente volvió en sí, se levantó y me señaló, gritando, no seas ridícula. Es solo una mujer vieja que ni siquiera pudo cuidar de su marido, una esposa fracasada. Cuando mi suegro se abalanzó sobre John,
Me interpuse entre ellos. John me miró con una mezcla de miedo y desafío. ¿Tienes algo que decir? No realmente. Esta es la realidad. Nadie aquí está de tu lado, y asegúrate de devolver el dinero que has tomado prestado de mucha gente. ¿No es así? Después de leer la carta de Charlie, había contactado a los familiares a quienes John les había pedido dinero prestado. Comenzaron a murmurar, dándose cuenta de las costosas actividades de John con una mujer de un club nocturno. Era evidente que John no podía permitirse su estilo de vida lujoso solo con su salario. Verifiqué si alguien le había prestado dinero, y para mi sorpresa, no solo eran los familiares de John, sino también los míos. Bajo el pretexto de los gastos médicos de Charlie, John había pedido dinero prestado, pero era claro que lo había usado para su aventura. Le presté ese dinero pensando que era para Charlie. «Devuélveme mis 20,000 pesos ahora mismo», exigió un familiar. «Yo también, quiero que me devuelvan mis 40,000 pesos», exclamó otro. Esto provocó una cascada de demandas de varios familiares por el dinero que John había pedido prestado. El rostro de John se volvía más pálido con cada reclamo y me miró débilmente, sonriendo con nerviosismo. «Nisa, somos pareja, ¿verdad? ¿Me ayudarás, no?» No podía creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad? No me ayudaste a cuidar a Charlie. No contribuiste a los gastos médicos ni siquiera a los gastos del hogar. En cambio, pediste prestado a todos para satisfacer tus propias necesidades egoístas. Increíble. ¿Por qué te ayudaría?» Con una voz patética, John volvió a desplomarse, aparentemente sin energía para replicar. Lo miré desde arriba, lista para dar el golpe final y llamé a la entrada. «Cheryl, por favor, entra». El rostro de John se transformó en puro pánico cuando miró hacia la entrada. Cheryl, la mujer de las fotos, caminó hacia mí con timidez. Se veía sencilla, con un maquillaje ligero, un marcado contraste con la mujer de las fotos. La invité, el último día de Charlie. Tú estabas con él, ¿verdad? Pensé que sería un buen gesto que Cheryl pudiera asistir al funeral, pero cuando llegó Cheryl, no me anduve con rodeos. Lo siento por esto, guárdalo. No hace falta palabras tan superficiales, le dije con firmeza. La cara de Cheryl se volvió tan pálida como la de John mientras le entregaba unos documentos. Te llamé aquí hoy para que firmes esto. Por favor, léelo con atención y fírmalo. $100,000, no puedo pagar eso. Es imposible, explicó Cheryl. No eres tú quien decide si puedes pagar o no, respondí con severidad, sin darle facilidades. John, temblando, se interpuso entre Cheryl y yo, suplicando por su perdón. Es mi culpa, así que, por favor, perdona a Cheryl. Pedirle 100,000 pesos es demasiado cruel, dijo. ¿Por qué debería hacerlo? Solo pido una compensación por la infidelidad, repliqué, esperando las próximas palabras de John. Es que Cheryl es frágil, a diferencia de ti. ¿Cómo esperas que gane 100,000 pesos? Preguntó. Qué cruel puede ser. JN. John alzó las cejas y suspiró pesadamente. Cheryl se aferró a la espalda de John, pareciendo perdida en él. Las miradas frías no venían solo de mí. Los familiares estaban listos para darle un buen discurso a ambos, pero decidí echar más leña al fuego. Cheryl, tu hijo está hospitalizado, ¿verdad? Le dije. Cheryl flinchó ante mis palabras. Él tiene 12 años, al igual que Charlie, siempre en el hospital. Tu exmarido tiene la custodia, ¿no? Con todos los gastos hospitalarios y tratamientos, sin mencionar las tarifas de cama. Debes estar recibiendo una buena demanda por manutención, ¿no es cierto? ¿Cómo sabes eso? Miró a Cheryl como si hubiera visto un fantasma. John estaba congelado en shock. Saqué algunos documentos de mi bolso y se los entregué a John. Él los leyó temblando, y de repente empujó a Cheryl. ¿Qué es esto? ¿Divorciado con un hijo? Nunca me dijiste. ¿No dijiste que el dinero era para tu familia que vive lejos? Acusó John. No mentí. Mi hijo es mi familia. Así que he estado con una mujer usada. ¿Dónde está el verdadero amor que prometiste? Respondió Cheryl, su voz quebrándose. Después de eso, Cheryl le lanzó un zapato a John y él se abalanzó sobre ella. Comenzaron a pelear como niños. Afortunadamente, un guardia de seguridad intervino. Me acerqué a la pareja desarreglada con una sonrisa. John, por favor, firma los papeles del divorcio y organiza la pensión alimenticia. Cheryl, no voy a reducir tu compensación ni un centavo. Y tu exmarido comentó algo sobre tus infidelidades siendo una enfermedad incurable. Parece que tienes un par de amantes. Así que con ese tipo de flexibilidad, espera pagos obligatorios para la manutención del niño, los gastos de tratamiento y la pensión alimenticia. Eso es imposible. John bajó la cabeza, sin palabras.
y Cheryl fue llevada por seguridad, sus hombros caídos en derrota. Me disculpé con cada familiar por la conmoción y me consolaron, llevándome a las lágrimas. Después de eso, mi divorcio con Ion se finalizó y también acordamos la cantidad de pensión alimenticia que él debía pagar, tal como había solicitado. Este incidente enfureció enormemente a sus padres. Además, la familia extendida se indignó al descubrir que también habían sido engañados, dándole la espalda. Por supuesto, se le pidió que devolviera el dinero que había malversado y parece que había tomado préstamos de algunas fuentes dudosas, para pagar la deuda. Ha estado trabajando en múltiples empleos, pero la devolución es tan enorme que se rumorea que no le queda nada para los gastos de vida. Eventualmente, incapaz de seguir el ritmo del interés creciente, el mes pasado fue llevado por unos tipos intimidantes. Sus padres ni siquiera tienen la intención de presentar un informe de persona desaparecida. Así que, aunque espero que esté a salvo, no puedo evitar desear que sufra un dolor inimaginable. En cuanto a Cheryl, todos los hombres con los que había estado se enteraron de sus infidelidades y del niño que tenía, cortando todo apoyo financiero. A los 30 años, es considerada vieja para su trabajo y está luchando por atraer clientes, y finalmente tuvo que recurrir a sus padres. Pagó la pensión alimenticia en una sola suma, pero desde entonces ha sido enviada a trabajar en una granja en alguna isla, con su salario yendo directamente a sus padres para el pago de deudas. En cuanto a mí, me mudé con la tabla memorial de Charlie. Compré una casa cerca del océano, algo que Charlie siempre había querido, y ahora vivo allí sola con el gato que deseaba. Espero con ansias los momentos en que mis suegros me visitan y recordamos a Charlie. Me llegó otra carta de Charlie. En ella, escribió con una letra ligeramente borrosa sobre su gratitud, disculpándose por irse al cielo primero y su deseo de ser mi hijo de nuevo en otra vida. La carta terminó con: mamá, mantente fiel a ti misma, cuídate y vive una vida larga, inspirándome a vivir mi vida por Charlie. A pesar de la tristeza de no ver a mi amado hijo crecer, estoy viviendo cada día al máximo.